muchas de vosotras sois creadoras y creo que a la hora de plantear lo que hacemos, pues es muy interesante saber qué hay ahí fuera, ¿no? Cómo se están moviendo las cosas. Entonces, para esta mesa redonda contamos con 5 mujeres con una mirada privilegiada del sector, que estoy muy contenta de que hayan decidido acompañarnos hoy. Vamos a darles la bienvenida a Laura Torner, directora de marketing de iVox, Verónica Figueroa, Content Commission, editor en Podimo España. Aquí, Laura. Laura Martínez Otón, profesora universitaria y periodista, investigadora en la Universidad Nebrija en narrativas sonoras y medios digitales. Eva Correa, de MECMEC Global y vicepresidenta de la recién estrenada Academia del Audio. Y Lourdes Moreno, jefa de estrategia en Prisa Audio. Muchas gracias. Madre mía. Bueno, wow, qué ilusión teneros aquí a todas, después de tantos emails y de tantas cosas. Sí, sí. Muchas gracias por acompañarnos. A ti. Y creo que tenemos una suerte tremenda porque vamos a poder, yo creo, hacer una reflexión entre todas de cómo tenemos la industria. Y yo quería empezar un poco dando unas cifras que además se publicaron hace poquito de cómo en este año, en 2025, han subido un montón los podcasts publicados y, de hecho, los podcasts, digamos, que se quedan como en ese limbo muertos han bajado. Es decir, tenemos 3,6 millones de podcasts en el mundo y me parece que es una cifra brutal. Un 11% en español, que no nos olvidemos que en streaming también mucha gente nos estará viendo desde fuera. O sea, tenemos ahí una oportunidad muy grande. Y yo no sé, creo que le puedo empezar un poco por el formato. ¿Creéis que es una moda o es un boom? ¿O qué está pasando? Laura, vosotros que lleváis ya, acabáis de cumplir en iVox 15 años, ¿habéis visto todo este recorrido? ¿Qué sensación te da a ti? ¿Hay mucha moda o...? Bueno, a mí me encanta que ya no haya que explicar lo que es un podcast. Bueno, Para empezar, cuando yo empecé en esto era, bueno, sí, es como la radio, pero no. Entonces, Claro. bueno, había mucha incertidumbre en eso y ahora mismo, bueno, con el Observatorio iVox que lo hemos presentado, hay un 94% de penetración de lo que es el formato en sí. La gente lo conoce y un 86%, si no me equivoco, lo consume con más o menor frecuencia, ¿no? Entonces, vamos, o sea, creo que es el mejor momento, ¿vale? Pero también es verdad que hay mucha oferta y para los creadores es más difícil conseguir esa exposición si no tienes una estrategia clara. Claro. Vamos, yo estoy súper contenta. ¿Cómo lo veis? Esa primera pregunta me gustaría un poco ver vuestra opinión global, ¿no? De cómo está Eva. Bueno, yo creo que el podcast seguimos teniendo retos, ¿no? Creo que estamos ahí todavía en ir sobrepasando a retos que la industria que nos está imponiendo, ¿no? Pues ahora ha llegado el vídeo, por ejemplo. De repente, cuando estábamos ya entrando en lo que dice pues Laura, pues al final de repente aparece el vídeo y nos encontramos con vídeo podcast, ¿no? Volvemos a tener que explicar Que el podcast pueden ser otras cosas. que el podcast también puede ser otras hay que hablarlo. cosas. Creo que es importante seguir haciendo esa pedagogía en los clientes o en los podcasters, los profesionales, porque es cierto que ahora mismo estamos en un momento en el cual creo que tenemos que todavía más ponerle... Desde la publicidad, que tú tratas con anunciantes, sí. Claro, antes verías o sea, para vender publicidad en podcast sería muy complicado, porque si no sabes el medio, vender publicidad, pero ahora... ahora ¿habéis notado ese cambio? A ver, ahora nos ha dado, el vídeo es verdad que nos da una exposición mayor, es verdad que no vamos a luchar contra el gigante llamado YouTube o ahora Spotify. Quiero decir que nos ha ayudado, nos está ayudando a esa exposición, pero también es verdad, creo que es importante, y eso ya lo hablaremos cuando entremos en la Academia del Audio, pero creo que es muy importante darle el valor al audio ahora más que nunca, ¿no? Porque es verdad que la palabra podcast nos ha abierto muchas oportunidades y me parecería muy injusto el matarla antes de haber nacido. Quiero decir Sí. que al final ahora no podemos llamar, o por lo menos yo desde luego es algo que lo llevo y que cada vez que me preguntan como consultora,
podcaster, ¿no? Que empiezan a producir cosas y solo se centran en la parte del vídeo, ahí es donde paro, ¿no? Y digo, Claro. no, tú no tienes un vídeo podcast, tú tienes un vídeo. Ya. Es que ahora hablaremos Vale, de los ahora hablaremos límites porque es complicado. Es importante, yo creo, que desde la industria dejar claro qué es un podcast y para que sea un podcast lo que tiene que pasar, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí que es importante que todos estemos, ¿no? Esto me Lourdes, en recuerda lo Prisa, del... vosotros que hacéis formatos de todo tipo, hacéis documental, hacéis Sí. muchísimas cosas. ¿Cómo No, pero estáis retomo lo viviendo? de Eva porque me parece muy, muy interesante porque siempre el vídeo va a matar a la radio y nos hemos enterado que NTV va a cerrar. O sea, yo es que vengo de la radio musical, luego estuve en la radio que ha cumplido 100 años y el podcast... En Podium, el próximo año cumplimos 10 años. Hemos hecho más de 243 títulos. A mí me parece que sí que es muy importante hablar de formatos, sobre todo sí que estamos, y como habéis destacado, el éxito está en el conversacional, pero vais a premiar un narrativo, ¿no? Donde los documentales... Por lo que sea, cada uno... Por lo que sea. Entonces, los documentales están teniendo muchísimo peso en nuestra estructura, sobre todo, y las ficciones, recuperando lo que pasaba en la radio, ¿no? De que en los años 50 y 60, que tuvimos la suerte el año pasado de investigar sobre todo eso y cómo se hacía, y es absolutamente genial. Creo que sí que hay muchísimo donde innovar. Fijaos, hasta El País tiene sus propios podcasts. O sea, estamos haciendo un daily. En el AS este año estamos impulsando también muchos podcasts, pues un daily deportivo. Creo que sí que en el Grupo Prisa hay una apuesta decidida por el vídeo, como habéis dicho, porque es muy rentable, y por el audio, que llegará a serlo, confiando en todos los agentes del sector. Entonces, yo sí que creo que, o sea, en un medio como es Prisa, donde la radio es nuestra madre, el podcast tiene muchísima energía y además creo que le va a dar también mucho empuje al grupo. Claro. Verónica, vosotros en Podium, que ya nacéis como plataforma de podcast, ¿cómo estáis viviendo ese auge del formato? Pues yo creo que el podcast será una moda si nosotros que estamos aquí, ya no solo ahí abajo, sino aquí arriba, dejamos que sea una moda. Si seguimos produciendo cosas que sean interesantes, que llamen la atención, que la gente quiera escuchar, que generen ese engagement, no será una moda. Y seguiremos aquí dentro de 10, 15, 20 años. Y yo creo que lo estamos haciendo. Todas nosotras y luego la gente que viene aquí y se interesa y estudia y escucha otras cosas, critica de manera constructiva. Yo creo que aquí estamos para que esto no sea una moda, para mí no. Estamos para quedarnos. Claro que sí. Laura, ¿cómo lo ves tú que además en la universidad trabajas con muchos jóvenes periodistas que se están interesando, que se están formando en formaciones que estáis sacando específicas de podcasting? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo se acercan los jóvenes universitarios al formato? Me crea mucha curiosidad. Bueno, la verdad que es una gran responsabilidad porque nosotros lo que hacemos primero es observar para ver cómo está funcionando la industria y poder prepararles a ellos para salir al mundo profesional y que tengan éxito, que es lo que quiere todo el mundo. Entonces, eso es una gran responsabilidad. Entonces, para mí, yo lo que sí que voy viendo en esa observación es que la industria, que todavía no está madura al 100%, porque aquí había que diferenciar, ¿no?, entre lo que es la industria, estamos las plataformas, los medios, y luego todos aquellos que quieren hacer podcast de otra manera, hay que diferenciarlo. Entonces, normalmente lo que vamos viendo es que cuando se acercaban a nuestro máster de radio, que solamente era un máster de radio y tenía una pequeña patita de podcasting, pues venían porque querían hacer radio y porque, bueno, les entusiasmaba el audio. Y ahora vienen a hacer el máster de radio, podcast y audio digital y me cuesta que me hablen de programas de radio, ¿no? Vienen con muchas referencias del podcast. Incluso... ¿En cuánto tiempo más o menos has nada, notado pues, ese cambio? te diré que 2 años, 3 Fíjate. años. Claro, o sea, con la democratización del podcast y entonces de repente yo cuando hacemos las entrevistas, hay algún alumna por aquí que ha venido, les pregunto, dime un programa, ¿no?, que sea referente, y un programa de radio, y entonces me dicen Sastre y Maldonado y yo, vamos a ver. Pues no. Entonces, en el fondo es también una responsabilidad, porque lo comentábamos antes también,
porque implica retos para nosotros. Nosotros tenemos que observar qué estáis haciendo vosotros para intentar ordenar un poco, que yo sé que no os gusta demasiado que académicamente estemos, porque académicamente nos gusta también poner etiquetas Claro. y nombre a todo, y eso es un poco complicado, pero tenemos que hacerlo para intentar pues explicarles pues qué es un podcast nativo, qué es un podcast que ha creado un medio de comunicación, porque hay demasiado. Yo creo que todavía no creo que sea una burbuja, por retomar un poco la pregunta que hacías, no creo que sea una burbuja, para nada es una burbuja, pero necesitamos que se vaya un poquito este barrito que tenemos así para determinar un poco qué es el podcast. Ahora la Academia del Audio tiene también una gran responsabilidad ante eso y bueno, y ver qué estamos haciendo para que el que quiera pueda hacer realmente lo que quiera, pero sabiendo lo que hace. Sí, a ver, hemos estado como un poco de broma metiendo un poco de caña al conversacional. Yo consumo mucho conversacional y consumo otras cosas. Un poco el problema que yo tengo es que me da la sensación de que hay un grupo de gente, ¿no? O me da la sensación, esto sí que es una sensación, de que nuevas generaciones se acercan del vídeo. El vídeo necesariamente es el conversacional, aunque ha habido algún experimento, pero es el conversacional y es un poco como fantástico. Hay momentos para todo en el día, pero también te estás perdiendo otras cosas porque no sabes que puede haber algo más allá. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tenía aquí que había anotado, Laura, algunas cifras del observatorio de iVoox que habéis sacado recientemente y realmente luego, al menos en la muestra que habéis hecho vosotros, que es muy grande, es bastante parejo. Obviamente, conversacional tiene peso, que es un 53,05, pero narrativo documental 51,15, que es un montón. Sí, sí. Entonces, me sorprende porque, por ejemplo, en iVoox, que tenéis mucho creador independiente, parece que digas, pues lo más fácil es grabarse hablando y ya está, pero no es así exactamente, hay de todo. No, realmente, en cuanto al interés de los oyentes, efectivamente el conversacional está en el top, pero muy seguido del narrativo documental, y al final también es porque hay mucha oferta del conversacional, y lo que decíamos, que los que se están popularizando, que son más mainstream, son ese tipo de formato. También es más económico de producir, más sencillo, ¿no? Sí. Un narrativo requiere mucho más esfuerzo. Pero lo que nosotros hemos visto desde siempre en el podcast es que había creadores que les apasionaba mucho un tema y del que querían profundizar. Y entonces el formato narrativo y documental es perfecto para eso, ¿no? Para darle, y en muchos nichos concretos. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hay que seguir en esa línea de seguir produciendo este tipo de contenido, porque hay necesidad. Y de hecho, de las 3 motivaciones que llevan al usuario a escuchar contenido que hemos sacado en el observatorio, el tercero era para aprender, pero los otros 2 son para la necesidad de escuchar mientras hacen otras cosas. O sea que, abogando un poco por el audio, que seguramente luego lo volveremos a hablar, sigue siendo importante porque es un hábito de los usuarios y un punto de contacto también para las marcas cuando no están mirando una pantalla. Claro, aquí es que hay audiencia, o sea, yo video podcast consumo, pero muy poco, pero, por ejemplo, mi hermana misma, o sea, ella se sienta como a ver el vídeo y para yo es que eso es algo, o sea, muchas veces lo tengo en segunda pantalla, o sea, sentarme a ver un video podcast, esto es como particular el uso, pero por ejemplo yo no estoy ahí, pero es que sí que hay mucha gente que está ahí y luego, como decías, para marcas, claro, el vídeo es muy atractivo también. Eva, ya nos estabas apuntando, ¿las marcas os piden más vídeo? Sin duda. Sí. Sin duda. O sea, ahora cuando se habla de podcast casi dan por hecho que hay vídeo. Claro. O sea, es así. Es una pena porque evidentemente el valor del podcast nace con todo lo que dice Laura, ¿no? El poder escucharlo mientras hace otras cosas, el prestar una atención muchísimo mayor porque lo que estás escuchando te interesa. O sea, aquí lo que ha roto un poco, digamos, esa dinámica del podcast, ¿no? En los valores del podcast es la nueva generación, donde no entienden el consumo del contenido sin verlo, ¿no? Es así. Entonces ha entrado generación Z, qué fenomenal, porque ha democratizado la palabra podcast. Y se ha popularizado, si no, lo que estaba diciendo antes Laura, pero, no sabrían el término la mitad de gente. Claro, pero la realidad es que de alguna forma pues ha roto un poco
pues esa, digamos, lo que estábamos construyendo, ¿no? Del 2000, diría yo, 2019, 2020, cuando hubo la explosión del podcast, pues estábamos en esa corriente y de repente ha llegado el vídeo y nos ha cambiado completamente los números. ¿Qué sucede? Que las marcas, de alguna manera, pues tienen todavía ese miedo, ¿no? a invertir en un formato que estaba en crecimiento, pero digamos que no había llegado a su madurez, ¿no? Y no entendían todavía cómo podían llegar al consumidor y a la audiencia y cómo... Sí, el de vídeo ahí- tenían como una referencia de aquí sé cómo lo hago. Sí, y de sobre la otra manera aún no sé muy bien, Y ¿no? otra cosa importante, y cómo sacar las métricas y el ROI de la inversión, Ya. ¿no? ¿Qué pasa? Que el vídeo, YouTube, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Y es verdad que Claro, estaba... eso me refiero, que tienen Claro, como esa referencia. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que es verdad que YouTube estaba en horas bajas, ¿no? En estos últimos años, ha llegado el vídeo podcast y ha dicho, wow, tenemos que estar aquí sí o sí. Ha llegado una corriente de influencers, generación Z, a saco y pues ha invadido el mercado. Esta es la realidad, nos puede gustar más o menos, pero es así. ¿Qué sucede? Que las marcas pues quieren estar ahí, quieren Claro. estar donde están los números, ¿no? Claro. Los grandes números. Claro. Bueno, por eso digo, ¿no? que es muy bonito el momento que estamos viviendo, pero no deja de ser un reto en el que estamos, ¿no? En que cada uno encuentre su espacio. Así Verónica, es. vosotros en vuestra plataforma, en Podimo, que apostáis mucho por el vídeo con escenografías curradas, no es poner una cámara y ya está, pero realmente tampoco estáis tanto enfocados en las marcas, tenéis presencia de marcas, pero al final vais a un usuario final porque es una plataforma por suscripción. Claro. La apuesta también es porque tenéis mucho público, como está diciendo Eva, de generación Z, o sea, en vuestros números notáis que hay mucho interés por la generación Z o es una sensación nuestra o... Sí, yo creo que va más por lo que acaba de decir Eva, de que es mucho más fácil vender el vídeo. Nosotros ahora mismo, da igual si es un podcast solo de audio, siempre estamos grabando en vídeo porque sabemos que Para necesitamos redes, esos para- clips de redes, sabemos que es la manera de mostrarle el contenido a la gente y que lo entienda, que lo sienta cerca, que sepa quiénes son estas personas que le están hablando. O sea, el vídeo nos sirve para promocionar y lo necesitamos. Y lo mismo que con el set, la personalidad visual que tiene un podcast es súper importante para saber venderlo bien. Claro. Yo me pregunto si la gente de verdad lo está viendo. ¿No? O sea, yo creo, nosotros hicimos una encuesta a principios de este año y el 20% de la gente más o menos está viendo el vídeo realmente. En la generación Z es más cercano al 30%, Claro. pero aún así no estamos ni en el 50%. La gente realmente no lo está viendo, pero sin el vídeo... No lo llegan al puedes- vídeo a lo mejor, No lo puedes al podcast. promocionar, no lo puedes promocionar. O No, sea, nadie me se va a parece enterar- súper interesante eso que apuntas porque nosotros en Ecos nos lo hemos encontrado muchas veces con marcas que a veces no es tanto que quieran el vídeo en sí, sino porque es verdad que eso es luego una oportunidad de comunicación muy interesante en el mundo en el que estamos, en que la atención pues es el bien más preciado. Entonces sí que es cierto que ahí es un recurso muy valioso. Yo quiero indicar algo que está sucediendo y es que nos están pidiendo producir píldoras de vídeo sin que haya Sí, nada eso detrás. Claro. es muy grave. También. Claro. Es No, no, que el otro día lo esa- hablábamos. es- Sí, que es así. esto es muy fuerte. Es así. Mucho, o sea, de Pero te repente- refieres a que no exista el podcast. No existe el Fingir el podcast. Fingir el podcast. Increíble, ¿no? Correcto. Sí. O sea, Eso No, está no. pasando. Está pasando. O sea, está pasando. Es una realidad. O sea, Bueno, a antes, ver, podemos tener píldoras- la lectura de que ya molamos tanto, Exacto. ¿sabes? Que nos imitan. Y de repente, o sea, tienes un micrófono donde el hilo no está conectado en No ningún está sitio, nada. ¿no? No. Entonces, quiero decir que, wow, Y ahí está muy bien lo que tú Claro. decías antes de que necesitamos definir bien qué es un podcast y que haya algo Totalmente. detrás. Tiene que haber un soporte detrás. Totalmente. No cualquier cosa puede No, ser un pero es- podcast. Yo ahí estoy Ah, súper de acuerdo. Es ¿no? como Cualquier cosa le las podemos redes decir sociales, o podcast. sea, el TikTok, el snack. O sea, ahora cualquier persona que ve una persona delante de un micro lo llamo- dice eso es un podcast. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, claro, yo entiendo que pase eso. Hilando con lo que estabais diciendo, yo creo que estamos en la era un poco del déficit de atención.
Total. Chiara, incluso para un vídeo que no Se me llega hace al largo. minuto, tienes que hacer 50 cambios del hook del principio, para que no te hagan el scroll, tal, cambio de cámara, no sé qué. Tienes que dar una voltereta mientras estás haciendo el vídeo para que la gente no continúe No se aburra, ¿no? con el de esto. Entonces, claro, llega un punto que estás Pero eso pervirtiendo un poquito. es un reto también de la profesionalización, ¿no? Es lo que decíamos un poco. Al final, lo que está bien hecho será al final lo que sobreviva, y a mí me da mucha pena cuando escucho cosas que a priori pueden ser muy interesantes y suenan mal. Y es que no es un buen sonido, están haciendo entrevistas, porque sí, la tecnología lo ha democratizado todo y todos podemos hacer un podcast en casa, pero por favor, hagáis lo que hagáis, que se escuche bien, que Sí. se oiga bien, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, bueno, eso también es un reto, porque quien lo haga bien, pues será quien sobreviva a todo esto. Y no hablo que tenga detrás una plataforma o un medio de comunicación, ¿no? Yo creo que incluso el podcaster independiente, si hace un buen producto, bueno, con un poco más de... Vamos a hablar todo el día sobre eso, porque a mí también me gusta un poco quitar la banda de los ojos, que esto no es magia, y muchas veces hay gente que está trabajando mucho y haciendo cosas muy buenas y dice, jolín, no funciona, ¿por qué no funciona? Pues hay que estar pendiente hoy todo el día, porque se va a hablar de eso, porque Claro, es el fundamental. problema aquí, la dificultad que yo veo es, yo pienso mucho efectivamente en las creadoras independientes, entonces, claro, yo entiendo perfectamente que desde plataformas, medios, las marcas hagan esto, porque realmente pues es una oportunidad de tener esa visibilidad, pero claro, yo pienso en la persona que hace un podcast en su casa y es un nivel de complejidad que, claro, el audio no lo tiene. Y sobre todo, Laura, lo que tú apuntas es muy importante, porque a veces ya perdemos el foco y por querer hacer el vídeo para redes suena fatal porque me grabo con el micro de la cámara y entonces ya nos hacemos un poco un lío. Entonces, yo sí que creo que para las que nos estáis escuchando es interesante saber qué cosas están haciendo desde como la industria, ¿no? Desde las hermanas mayores un poco, pero también cada uno hacer ese ejercicio y decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Porque al final son recursos de tiempo, son recursos técnicos. A lo mejor tú pues te manejas fenomenal con tu micro, pero grabarte pues eres un desastre o no te apetece y tampoco tienes la obligación. Es que también hay que, o sea, lo que tampoco puede es un creador en su casa pretender hacer lo mismo que haga prisa. O sea, claro, no se puede. Bueno, en eso no estoy de acuerdo. Y en Sí, general, ¿tú crees todo que lo que podría? estáis hablando estoy ahí como muy dudosa. Venga, Lourdes. Venga, te escuchamos. A ver, yo doy clases para creadores independientes, lo hacemos con Penguin, o sea, y lo hago con Jesús, hemos estado en Uruguay y impartimos talleres y en el fondo nos enfrentamos todos al mismo problema, que es hacerte visible. Y sí, trabajamos en prisa, pero es que hay tanto contenido y se hace tanto que es muy difícil mostrarte. Y os voy a poner un ejemplo, que está aquí Sara Luque, que es nuestra guionista de Saldremos Mejores, que es un podcast que yo creo que tiene muy buen contenido. Es uno de los conversacionales que yo escucho, tengo que decir. Tenemos dos mujeres al frente, una guionista, una mujer también que hace las redes sociales. Está pensado el proyecto con esa manera integral. También sabemos que se escucha más que se ve. También sabemos que lo grabamos para hacerlo en redes. También sabemos que si sacamos mucho contenido en redes, ese episodio se ve menos. Es decir, encontrar ese equilibrio de la píldora para que quieras escucharlo. Aquí hay un problema que al final estamos trabajando para a veces hacer sumas cero. Es decir, el vídeo a veces juega en nuestra contra. No sé los CTRs que tenéis vosotros de conversión, pero es como tirar 100 veces a una canasta y que entre una pelota. Es decir, a veces estamos más enfocadas en la marca que en lo que realmente a ti te convierte. Entonces, nosotros, nuestra estrategia es siempre convertir, es decir, conseguir que una vayan comunidad. Al podcast. No, conseguir una comunidad. ¿Vale? Necesitamos oyentes y gente que hable bien de nuestros contenidos. Entonces, ese es el foco que tiene, o sea, tu foco es la historia y si eres creador tienes que tener eso muy claro. Pero también tu siguiente objetivo tiene que ser construir una comunidad. ¿Cómo lo haces? Eso son estrategias, son técnicas y demás. Pero lo más importante es siempre tener una buena historia. Una buena historia siempre gana.
Y ahí lo estamos viendo. Muchas veces vemos en el top gente que no nos gusta, pero es que tienen buenas historias o tienen una Son buenos o comunicadores, tienen, que no es tan fácil. o tienen una comunidad detrás. Sí. Es decir, y esos son los dos pilares que luego, y también el económico, porque yo puedo ser muy buena creadora, tener una comunidad, pero no me llegan las marcas. Entonces, hay 3 palancas que yo creo que tienes que dominar cuando tú decides voy a hacer un podcast. No puede ser solo fijarte en tu historia. Y si dedicas todo tu tiempo a producir el mejor contenido posible, probablemente no llegues a ninguna parte. ¿Por qué? Porque es un océano de contenidos. Sí. Entonces, ahí era un poco lo que estaba ahí como un poco dudando de si lo hacemos todo en vídeo o No. igual tenemos que empezar a crear contenidos que tengan ese valor para la gente que nos está viendo en esos canales, o sea, más descontextualizados. Pero el contenido yo creo que sí que gana. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que el algoritmo, o sea, que es contra lo que todos estamos peleando, ¿no? Y hacemos el vídeo para que el algoritmo nos muestre y tal, también está un poco en contra de las mujeres. Yo veía el estudio que tú acabas de presentar, que muestra que en el top 10 de la plataforma en la que hay más allá afuera hay solo 2 shows presentados por mujeres, y luego veo que en Podimo son 6 en el top 10. O sea, ese algoritmo que está allá afuera realmente ayuda al que ya está arriba. Sí. Empezar de abajo y siendo mujer... es muy Precisamente los dos, o sea, Clara Tiscar, que hacemos unos vídeos porque ella encima está en Barcelona, o sea, que tampoco es que sea la excelencia en cuanto a creatividad, y ella está, ¿por qué? Porque tiene buenas historias, tiene una personalidad y tiene una comunidad, ella ha conseguido esa parte. Y estirando el chicle, es que, o sea, no puedo decir que son unas reinas, hemos aprendido con ellas, o sea, que... Para mí fue un lujazo llegar a Podium, que mi aterrizaje llegó con ellas y al principio fueron unos meses muy difíciles, pero encontramos cómo hacer una comunidad y lo que han hecho ha sido increíble. O sea, Yo abogo por eso. O sea, nosotros que llevamos tantos años en el sector del podcast, antes incluso de las redes, y de redes tan potentes como las que hay ahora, estos creadores ya estaban creando comunidades con el audio. Ujú. Incluso algunos ni trabajan las redes. Es decir, claro. han crecido dentro de las plataformas y se puede amasar una comunidad de oyentes de esa manera. Tampoco hay que volverse locos porque lo que tú decías, o sea, un pequeño creador independiente es la mujer orquesta porque le tiene que hacer todo ella sola, y es lo que dice Lourdes, tienes que hacer un buen contenido y también tener una pata de, bueno, cómo Claro, lo dinamizas. Sí, en Eso algún es un momento te tienes proceso. que Encontrar el poner equilibrio. el sombrero de Claro. marketing, pero claro, no te puedes olvidar del otro lado. Es que tienes que tener un Trello con todas las actividades y tareas que tienes Sí, que hacer. ahora os pregunto por herramientas. Trello o elige tu herramienta eso favorita, so- Notion, En lo que eso quieras. somos muy buenas. O sea, al Eso sí, final, mira, ¿ves? o sea, Bueno, En la organización se nos somos da bien a las capaces de mujeres. hacer muchas cosas a la vez. O Sí. sea, que eso también va en nuestro Tenemos favor. ventaja. A mí me parece muy interesante, Lourdes, lo que has dicho de ese equilibrio de a veces, que habéis comprobado con vuestros contenidos, de a veces nos pasamos Sí. y vemos que baja la audiencia, las Sí, sí. escuchas de ese episodio. Y me parece un punto muy interesante a tomar nota también las creadoras, porque eso es muy aplicable para su contenido. Es decir, a veces no más es mejor. A lo mejor sí, como estabas apuntando también, Verónica, es que es la manera que nos vean. Pues a lo mejor sí que vale la pena sacar 2 clips o 3, o incluso aunque grabes en audio, luego falsear y grabar tu momento como locutando, o hacer algún tipo de material dentro de tus posibilidades, pero tampoco volverte loco porque llega un punto que cada uno tendrá que encontrar cuál es, que pum, ya te desbanca. Entonces, bueno, eso me parece, porque sí me gustaría también en la conversación que pensáramos un poco en qué de todas estas cosas pueden aplicar las compañeras, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar el tema ya, la IA. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? En nuestro caso, hace unos años preguntamos a los creadores, ¿no? Ahora ha hecho un salto en los últimos meses, es brutal lo que se puede hacer. Yo creo que hay que ponerla en nuestro beneficio, es decir, usarla para ayudarnos en los procesos pues, de todo que tiene el podcast en general, ¿no? Desde la concepción, tal. Creo que nos puede ayudar. Lo que pasa que bueno, todo está todavía muy, muy verde en ese aspecto, entonces habrá que ver, sin entrar en la IA generativa y dejar de hacer contenidos por humanos, ¿no? y que nos afecte al proceso creativo. Y las plataformas, pues usarlo también
en beneficio, pues moderando las comunidades. Mira, es un punto que no había en la pensado ayuda yo. de Por ejemplo, vosotros recomendación que de tenéis los contenido. comentarios y demás, ahí puede ser un apoyo interesante. Claro, o sea, ahí hay una puerta abierta que yo creo que todos estamos explorando. Sí, al final la IA es una herramienta, en lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura, ¿no? Al final es una herramienta que tenemos que ponerla a nuestro favor, que puede ser un muy buen ayudante, pero que jamás va a tener el alma que tenemos, ¿no? Los como humanos. Y la producción, porque Laura Y- estabas diciendo que claro. cuando tengáis que etiquetar ya desde vuestros por fin. estudios, lo que sea, para Por fin. etiquetar el contenido va a ser complicado también. ¿no? Sí, bueno, yo creo que la herramienta no hay que tenerla nunca miedo. O sea, yo creo que nadie se plantea hacer radio como hacíamos nosotros con el Revox, que esto le suena chino a toda esta generación, que había que pegar la cinta, ¿sabes? No era aquella pantalla, y nadie se plantea volver a eso, porque donde estamos es donde hay que estar. Yo creo que la inteligencia artificial a las creadoras os puede ayudar muchísimo y hay que utilizarla. Claro, esto implica también un plus más, que es el de la formación, porque para utilizar bien la inteligencia artificial también tenemos que saber qué es lo que hay, qué nos ofrece y en el producto que yo estoy haciendo, para qué me puede servir. Entonces, yo creo que si se utiliza bien no hay que tenerla miedo. Yo no creo que haya venido a sustituir a nadie. Creo que además nosotros desde la universidad, para algunas cosas, para otras seguramente que sí, como al final alivia ciertos procesos que eran tediosos que hacían las personas, pues creo que eso sí, lógicamente sí se va a notar. Pero lo que quiero decir es que tenemos que pensar que es una oportunidad y que tenemos que formarnos, y vuelvo a llevármelo al terreno de la formación, tenemos que crear perfiles que sepan utilizar inteligencia artificial, ¿no? Yo, por ejemplo, este año, lo comentábamos otro día, pues vamos a hacer una formación que no está dentro del propio máster, porque algunas asignaturas lo tocarán, pero vamos a hacer una formación sobre inteligencia artificial y audio, porque creo que es necesaria, ¿no? para utilizarlo. Y bueno, en eso implica un poquito más pues, de trabajo, y además es que va muy rápido. Acabamos de sacar nosotros un libro sobre la radio y la inteligencia artificial, no, o sea, un libro sobre inteligencia artificial y medios de comunicación, y hay un capítulo de radio. Y yo el otro día, cuando llegó el libro, lo estaba hojeando y digo, Ya madre está, mía, ya antes de imprimirlo ya. ya se ha quedado antiguo y acaba de salir ¿no? el libro. Entonces, bueno, a mí me parece maravilloso. O sea, yo creo que es una herramienta, a mí como redactora se me caen las lágrimas, redactora de radio, de pensar que no me tenía que transcribir una rueda de prensa completa para sacar. O sea, que es que ahora es que eso es maravilloso, porque a lo mejor pues puedo hacer reportajes de audio y invertir más tiempo en otra cosa que en esos que trabajos aporta más tediosos. valor que ese trabajo que era un rollo que yo he transcrito también cosas y era como... Yo he llegado tarde a esto. Yo creo que igual hay que usarla con muchísimo cuidado. O sea, lo de la Sí, formación me parece muy claramente. importante, porque también como la inteligencia artificial lo que hace es aprender de lo que hay allá afuera y reproduce tan rápido el trabajo, lo hace tan rápido que puede reproducir sesgos que ve allá afuera y ve que funcionan, muy bien. y lo hace por 100, por 1000. Ya no es Muy que bien tenemos que apuntado. luchar contra los shows que hablan mal de las mujeres uno a uno, sino con una IA que lo está haciendo por 1000. Porque copia. O sea, sí, hay sí, que ir eso con es cuidado. muy interesante. De hecho, era un tema que yo quería hablar, porque a mí es una de las cosas que me preocupa en cuanto a esta visión de género que queremos dar aquí en Podwoman, y es el sesgo y cómo se va a poder reproducir. Claro. Y sucede, ¿eh? A veces, o sea, yo con ChatGPT a veces me peleo y digo, ¿por qué me estás hablando ya en masculino? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién te ha dicho que...? No, que mucha gente se mete en ChatGPT y dice, dame una buena idea de podcast. Claro. ¿Qué crees que va a responder Sí, ChatGPT sí, cuando sí. el top 10 está lleno Sí, de sí, hombres? ¿no? totalmente. O sea, como que va una marca y dice, Claro, bueno, claro. ¿en qué podcast debería invertir? ¿Qué crees que va a Totalmente, responder? ¿Sabes? Es como ahí es donde hay que tener un poco de cuidado también en cómo nos responden estas IAs, porque están entrenadas igual Con que el lo que hay, algoritmo, con lo que es exacto. popular, con lo que llama la atención, con lo que genera controversia, lo que nos hace responder con odio, con, ¿sabes? Totalmente. Visceralmente. Sí, fíjate que yo, hablando un poco de ese clima, yo creo que ahí el podcast es un poco nuestro refugio, ¿no? De esa vorágine de... Para mí es así, ¿no? O sea, el contenido más pausado, donde se pueden explicar las cosas, donde, como estabas diciendo tú, no es el hook, el click, el rápido, el te explico en un segundo cómo arreglar tu vida. Pues no se puede, ¿sabes? O sea, Estresante. exacto. Entonces, bueno, el audio ahí es un poco nuestro refugio. Quería volver un poco al tema de... Pero yo quiero decir una Dime, cosa sí, sobre pues. IA, que está muy bien las herramientas y demás, pero todas hemos leído lo que ha pasado en septiembre con la ex CEO de Wondery,
que ha creado una empresa que saca 3.000 episodios a la semana, Sí. autogenerados, que le cuesta el episodio $1, tiene 5.000 shows de todas las temáticas y que con solo 20 personas oyendo en Spreaker ya monetiza. Entonces, todo no son brindis al sol. O sea que... No, eso va a ser que un reto, pero como he la dicho, curación hay un de problema muy contenido, grave de cómo monetizo mis proyectos y al costes. final no, porque el algoritmo lo que premia es el volumen, la novedad. Y tú, como creadora, tienes que saber que esta parte no la vas a dominar, no puedes producir Bueno, 3.000 Spotify episodios. acaba de hacer una limpia exacto. de play. Y está pasando Esta y le pasa funcionalidad. también a la música, es decir, Sí. que cuidado porque me parece que todo el contenido slop es muy grave todo lo que está pasando con esto. El podcast, como tú decías, viene en contra de ese contenido vacío. Cada vez vemos más páginas, blogs, creando contenido que no sabemos ni de dónde viene, da igual la veracidad. Es que La estamos fuente. en un... Entonces, el tema de la monetización y de cómo se está desvirtuando toda la industria creativa, ya no hablo de la cultural, ya hablo de la creativa, cuidado porque esto va a cambiar y va a ejercer unas dinámicas muy graves que... ahora te están pidiendo que no siquiera esté el micro Luego no conectado, estará ni la persona. pero luego te van a decir, con estas ideas construyeme no sé totalmente, cuántas. sí. Sí, o- pero abogo, en el estudio nosotros preguntamos por si empatizan o no con las voces, porque ahora cada vez son más naturales, ¿vale? Claro, es Sí, que yo he, cero yo he coma- escuchado es los que- que ha sacado esta mujer y digo, wow. Sí. O sea, Sí, pero es que todo este contenido vacío que, bueno, que al final pues los estás escuchando y es como si estuvieses escuchando, pero cada vez vemos más que el audio de vídeos es de voces artificiales y una vez que el oído se acostumbre, Bueno, y que cada vez están más afinadas. Ayer, voy a contar una anécdota, ayer me llamaron por teléfono, era publicidad, y le decía a Francis, digo, no estoy segura si era una persona o no, porque era muy robot para ser persona, pero muy persona para ser automático. O sea, me quedé, pues sabes que hay veces gente Sí. que tienen como un tono muy así, pero de verdad que dudé, porque estaba como en un punto intermedio que no supe bien claro, qué era. pues O eso sea, es peligrosísimo. Y sobre todo contenidos que no tengan alma y que al final pues monetizan. Entonces te puedes convertir en la creadora como la señora esta y te creas ahí tu propio podcast. Bueno, O que tengan un alma La charla de malvada. la monetización. Un avatar. Tenemos que hacer una charla Sí. de la monetización. Pero bueno, pero para que entendamos un poco que todo, pero que estamos, la perversión. no solo estamos compitiendo con el tiempo de la gente, Sí, todo sí, esto que está súper manido, es que ahora viene todo el tema de los contenidos slop, que es gravísimo, que es que lo inundan todo y es mucho más difícil destacar. Claro, pero yo por eso voy a abogar un poco porque venía pensando con esta idea cuando estabas presentando los datos también de ECOS, ¿no? Y porque yo vengo de la universidad y creo que el humanismo es lo que debe de alguna manera, pues no sé, impregnar a todos. Entonces hay que hacer mucha alfabetización digital. Creo que hay un trabajo porque estamos muy preocupados por la herramienta, por el negocio, pero no estamos preocupados por el ser humano que escucha y que hace. Entonces ahí hay un trabajo porque esas cifras que habéis compartido del estudio pues son reflejo de lo que es la sociedad. Y Totalmente. entonces la sociedad tiene que trabajar mucho desde la escuela para crear ciudadanos, mujeres, hombres, personas que de alguna manera pues sepan diferenciar, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal. Me estoy poniendo aquí un poco subida, pero yo creo que también es que esto es importante, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos una sociedad que esté educada en todo lo que esta sociedad necesita, inclusiva 100% en todos los aspectos, pues podemos estar aquí hablando sobre cuál es el problema que no le vamos a poner la solución. Sí, Y de es las un reflejo. cifras, por cierto, que me invitaron a un 8M a dar una charla y hice tu mismo ejercicio, pero yo en plan casero y para la charla. En el año 2022, que fue la charla, había un 21%, solo de mujeres un 7%. O sea, que se ha duplicado esa tasa, si vemos, en solo 2 años. Es decir, sí que las voces de las mujeres están siendo pasito. más audibles. ¿Dónde no? Pues en iVoox, pero en YouTube tampoco.
Entonces, tenemos un problema con esos sesgos que estamos hablando y con todos los algoritmos, pero también los conquistaremos. Claro, pero no me también cabe sucede duda. mucho, como decía Laura, a nivel de categorías. Hay categorías con mucha presencia masculina y romper eso es muy complicado. Entonces, Pero yo creo que es una apuesta y además es que tiene que ser decidida. Por ejemplo, el País Audio siempre, o sea, queremos que las voces sean mujeres las que cuenten las noticias, ¿no? O sea, es que tiene que ser decidido así. O sea, Hay que ponerle... claro, y sí que creo que se está haciendo mucho. Lo que pasa que a veces no nos parece suficiente, pero yo creo que, o sea, la conquista va a ser, es un proceso. En nuestro caso, porque al final iVoox ya es una plataforma que lleva muchos años, es verdad que nuestro algoritmo tiene poca presencia femenina, es una cosa que nosotros sabemos desde siempre. Creemos que tiene un poco de ver, pues eso, reflejo de la sociedad, reflejo de cómo ha sido el sector del podcast en los últimos años. En nuestro caso, teníamos al principio mucha audiencia masculina. es que hace Claro. 15 Claro, años es que decir, nacía y escuchaba Claro, o sea, podcast. nosotros ya tenemos hace podcasts en 10. el ranking que llevan muchísimos años Claro. en antena, porque hay cosas que son de radio también, al final está ahí. Y entonces, claro, en nuestro caso, yo abogo un poquito de no mirar tantos los rankings, porque al final los rankings, los usuarios no los miran, ¿vale? Los usuarios navegan por las recomendaciones. Nosotros ahí sí que hemos ido intentando aflorar mucho más ese contenido a nivel editorial para intentar compensar Sí, es un cierto. poco. Sabemos que tenemos mucho por hacer y tengo muchas cosas apuntadas No, pero la con Alex newsletter para que hacer. hacéis es muy buena, o sea, sí que Claro, es- pero al final, claro, hay que cambiar unas tendencias y un sesgo que viene de los algoritmos. Viene también de la mentalidad de la gente, porque es lo que comentábamos antes, lo comentamos el otro día, que no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que sabemos que los hombres no tienen, o sea, van quizás a escuchar más contenido hecho por hombres, las mujeres no miramos tanto eso. Sí. Entonces, No lo sabemos a nivel macro, No, pero pero se ve yo un he poco hablado con creadoras que ya saben sus números y te lo dicen. Es más, estuve hablando en nuestro evento Amigo en Podcast Days con un amigo creador de podcast que su temática es muy neutra en ese sentido. Era español para personas extranjeras, aprendizaje de idiomas para personas extranjeras. O sea, no puede ser más neutro. Y él es un chico, pero él me decía, en general hay muchas más compañeras mujeres. Pues ellas, o sea, dice, yo soy un privilegiado porque yo ya solo por ser chico ya tengo una audiencia en sus podcasts mucho más equitativa. Porque mis compañeras que hacen contenido totalmente similar al mío, de un tema tan neutro como el aprendizaje de idiomas, tienen mayoritariamente... Pero hay que romper esa barrera de pensar que porque lo hace una mujer es un podcast para mujeres. Exacto. Ganar esa autoridad, y yo creo que ahora es genial que hay muchas más referentes, creadoras que están poniéndose en el top. Sí, pero tú has dado con la tecla, ¿no? El hecho de romper con que Claro. las creadoras de podcast mujeres nos escuchen los hombres. Claro, Es que es... Escuchadnos. Me preguntaban, Escuchadnos. ¿Podwoman pueden ir hombres? Y yo digo, claro, si lo que queremos es que Pero... nos escuchéis. Es difícil, estamos trabajando en ello. hay que deconstruir la sociedad Exacto. primero. Es y que entonces- Laura lo estaba diciendo, al Claro. final todo esto no viene de la nada. Y un poco para ir cerrando un poco la mesa, me Pero- gustaría... Dime, Lourdes, sí, antes de... Pero terminar. también me gusta que las mujeres tengamos nuestras propias audiencias. También. Es decir, Claro, todo tiene que porque coexistir. escuchar a alguien que reflexione y esté desde mi punto de vista me parece que es algo que solo lo puede hacer el podcast o muy pocos otros formatos. Es decir, porque el mainstream, o sea, llegar a la masa ya lo hace la radio y también tenemos presentadoras fantásticas que son números unos y demás. Pero a mí sí que me gusta tener esos espacios de nicho, o sea que Sí, no, ahí también, las dos cosas. claro, o sea, yo ahí estoy. Pero el creo mainstream que- también, yo creo que tenemos la capacidad, o sea, nosotros en Podimo tenemos unos podcasts que son increíbles, feministas y que tienen unas audiencias masivas. Claro, o sea, pero yo no son quiero de ser nicho. mainstream, o sea, yo quiero seguir siendo nicho. O sea, una cosa es el alcance que pueda llegar, pero yo quiero seguir siendo Sí, contando respetada las en mi historias. comunidad, en mi nicho, que creo que es algo que no debería de perder nunca el podcast. Ujú. Creo que eso es lo Hay que que cuidarlo. verdaderamente Sí, sí, le hace totalmente. auténtico. Hay que cuidar. Sí, pero hay que trabajar en esa línea. Yo no me va a dar tiempo a hablar de un estudio, pero sí que me gustaría
comentaros que hay un grupo de 40 investigadores de universidades de toda España. Lourdes está también ahí, es un proyecto que se llama escuchad.es y lo veis en la página web. Y hay unas compañeras que son Paloma Villafranca y Teresa Piñeiro que hacen investigación de género. Entonces es muy interesante, yo venía aquí con algunos datos porque a mí no me puede gustar más un dato, pero pensad que, por dejarlo aquí solo encima de la mesa para que vosotros también lo veáis, los podcasts feministas solamente suponen el 2% del total de podcasts analizados en 2024. O sea, ya no estamos hablando, un poco por poner en Fijaros. contexto de lo que hemos analizado nosotros, No. que es que haya mujeres independientemente No. de la temática, sino que tengan una temática. Una temática que ya feminista, vaya. solamente suponen el 2%. Madre mía. Los datos se van a publicar en breve y van a estar a disposición de todo el mundo, pero bueno, pues más de la mitad son de productoras, que eso también quiere decir mucho, un 30%. De radios, que también, no todas, también radios un poco, bueno, pues con ciertas connotaciones, y el 26% lo producen plataformas como Podium Podcast o como Podimo, y el 14% pues en otros medios que quizás a lo mejor pues algunas de las creadoras de estos productos estáis aquí. Entonces ya fijaros, si vamos al nicho, pues Laura, todavía ¿estará otro dato. disponible el estudio? ¿Lo publicaréis en la web? El en estudio, Escuchad? bueno, esto lleva un proceso porque es una investigación académica y Sí. entonces pues se tiene que publicar en una una revista revista. académica, y luego todo lo que nosotros investigamos, que ya digo que somos más de 40 y tantos haciéndolo, pues está disponible en esa página. Que web. nos Es sigan interesante. en las redes de Podwoman o en la newsletter de Podwoman, Lo porque cuando lo compartiremos. saquéis lo vamos a sacar 100%. Es el Y- trabajo de ellas dos, de Paloma y de Sí. Teresa, que me lo han cedido para que yo lo traiga hoy aquí. Sí, hablando de iniciativas, aunque me voy a comer el tiempo un poco, sí que quiero, al menos brevemente, porque creo que puede ser interesante para las creadoras, saber, ya que tenemos a Eva aquí, que se está creando una academia del audio. Un poco, cuéntanos, Eva, cuál es un poco la intención de esta academia, por qué se crea, por qué le puede interesar a las creadoras. Bueno, la Academia del Audio, la iniciativa nace hace 2 años y principalmente nace pues, para darle una voz principal al podcast y para realmente hacer industria del podcast, ¿no? Nos damos cuenta que desde el Ministerio hay cierta confusión a la hora de ponernos en nuestro lugar. Y porque claro, de repente año tras año nos ponen en la parte de videojuegos, bien, ¿vale? Todo que ver. Sí, totalmente. Y es verdad que ahí es cuando ya nosotros alzamos la voz, ¿no? Una serie de profesionales decimos, oye, creo que no estáis entendiendo muy bien qué es esto de la producción de un podcast. Y a partir de ahí pues nos piden que hagamos el esfuerzo de crear esta academia, que no existía. Entonces, nace objetivo principal el que realmente nos tengan en cuenta como industria, que realmente tengamos una voz representativa del sector de cara a las instituciones, a las ayudas y a todo lo que venga no solo de España, sino de Europa. A poder trabajar pues en función dentro de nuestro sector. Hay muchos subsectores, ¿no? Porque no estamos hablando, nuestro sector al final está compuesto por pues, podcasters, productoras, plataformas, creadores, guionistas, etcétera, y creemos que tenemos que hacer un trabajo conjunto, pero también enfocado a cada una de las necesidades de los diferentes sectores. Entonces, aquí caben todos, aquí cabemos todos, aquí la idea es que hagamos un esfuerzo común y fuerza común de cara afuera. Hay una parte también importante que tenemos que trabajar muchísimo, que es la parte de las métricas, como bien sabéis, el poder trabajar esa parte para poder también ofrecer unas métricas que den confianza al sector. Y bueno, pues ahora estamos ya, somos más de 300 peticiones para formar parte de la academia, con lo cual estamos muy, muy contentos. Dentro del equipo directivo soy la única mujer. No digo nada, pero bueno, está bien, por lo menos soy una. Una mesa de género vamos a hacer en la academia. Me parece maravilloso que hagamos una mesa de género, me parece, yo lo apoyo. Y
Y bueno, pues que tengáis paciencia, porque es verdad que ahora nuestros recursos pues, son limitados y tenemos que hacer todo el trabajo de valoración de arrancando las mucho trabajo. peticiones. Estamos invitando a todas las plataformas, estamos invitando a todas las productoras, estamos invitando a todos los medios de comunicación, porque lo que queremos es que nuestra voz suene más fuerte que nunca y más unida que nunca, porque sin esta unión y esta fuerza, pues al final nos debilitamos, ¿no? Con lo cual tenemos que... Y a mí me da mucha alegría ver iniciativas como lo que estaba diciendo Laura, de que se estudie para obtener números, la Academia del Audio, para cerrar, que ya me están riñendo de que me como el tiempo, pero en una frase, ¿qué iniciativas, qué cosas creéis que podemos hacer desde cualquier perspectiva, creadores, plataformas, medios, qué podríamos hacer para fomentar ese liderazgo femenino? También os lo dejo amplio, una ronda rápida en una frase, Laura. ¿Qué Vale. piensas? Bueno, nosotros como plataforma ayudar a la visibilización y hay que empoderar a las creadoras, porque muchas veces creo que hay un problema de síndrome del impostor, de que no nos creemos suficiente. No lo hemos Nosotros hablado, pero eso también hay. Lo vemos con la monetización, luego mi compañera Alex va a explicar más sobre eso, pero creo que nos ponemos barreras antes de quién va a pagar por mi contenido. Sí, habrá gente que va a pagar por vuestro contenido y vuestro contenido es de calidad y creo que hay que creérselo un poquito más, hay que trabajarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo diría que es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura, ¿no? El romper ese autoboicot que nos ponemos a hacer las mujeres de alzar la voz y de crear mucho más contenido donde entienda el hombre que también tiene cabida. Es importante el que no nos tengan tan Cosas de chicas, Enrechadas, ¿no? cosas de chicas. cosas de chicas, efectivamente, que al final hablamos de cosas que nos compete a todos, tanto hombres como mujeres. Lourdes. Yo creo que si fuese un festival de música y hubiese 100 escenarios y 33 escenarios fuesen de mujeres, eso creo que no va a existir ese festival de música. Entonces, Bueno, es que tú conoces un sector que está bien este festival de los podcasts que nos habéis mostrado con vuestro estudio me parece que es muy inspirador. Y hay una cosa que voy a decir que es absolutamente incorrecta, que ahora mismo no es negocio el podcast. Entonces, es una industria que se está gestando. Por tanto, es muy fácil que alguien me escriba por LinkedIn y me diga, oye, escúchate esto, ¿qué te parece? Y yo lo voy a hacer. Y como yo, muchísimas mujeres y muchísimos hombres, porque esta industria es súper pequeña. Le escribís a Rubén de Estación Podcast, os va a responder. Escribís a Eva, que no sé, os va a responder. ¿Por qué? Porque todos estamos... Yo respondo la semana que viene. Esta semana no respondo a nada. Pero lo que me quiero referir es que ahora mismo nos conocemos todos. queremos crear esa industria desde la academia y desde cualquier otra parte. Entonces, todos queremos impulsar esto. Y cuando sea negocio, pues ya ahí ya nos pondremos el cuchillo entre los dientes y al mejor. Pero ahora mismo es un momento que es súper ilusionante, es el embrión y todos vamos a apostar por él. Así que sí que me gustaría que todas las que estáis aquí y las que nos están viendo, que os animéis, que os atreváis, que no, el no ya lo tienes. Escribe, llama a todas las puertas, ya está. O sea, pero hay que hacerlo, hay que ser muy insistentes. Sí. Verónica. Yo creo que hace falta, como decía Eva, inversión intencionada. Nosotros desde Podimo tenemos 5 años haciéndolo poco a poco, pero somos una empresa privada. Yo creo que hacen falta fondos estatales, becas. Hay que darle dinero a las mujeres para que puedan crear ese contenido que necesitamos como sociedad. No lo necesitan las mujeres, lo necesita la sociedad. Fantástico. Laura. Pues yo un poco lo que he dicho antes, lo importante es educar en la responsabilidad social. Yo para eso estamos y para deciros que podemos hacer muchas más cosas de las que pensamos. En las aulas de la universidad somos mayoría, o sea que eso no lo he dicho, pero que es así. Entonces no sé dónde está el techo, pero pues vamos a romperlo, ¿no? Que es de lo que se trata. Súper buenas ideas. Vamos a tener muy poquito tiempo para preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta, para 2 preguntas tenemos tiempo. Que levante la mano. Por aquí. Tenemos tiempo, pero no tanto tiempo. No salimos. Vente a la nebrija y te lo contamos. Ahí. A ver, sí que es verdad que esta semana salía de Hollywood Reporter que iban a poner podcast en Netflix. O sea, es verdad que todo está mezclándose mucho. Pero yo creo que una historia en audio que tenga
Continuidad, si no tiene una continuidad y no se va publicando periódicamente, pues no es un podcast, un audio de WhatsApp no es un podcast. Y ya ahí Y si los no se escucha límites... en las plataformas de podcast no es un podcast. Claro, Yo claro. iba a decir, al principio Claro. era si no tiene un feed, Sí. pero la gente ya no lo conoce eso. Antes era un tema Aquí, técnico. que levante la mano quien sepa que es un feed, por favor. Un feed RSS, bueno. Bueno. ¡Guau! Bien. Bueno, Al llevamos final era la muy base, bien, era muy una base bien. tecnológica. O sea, sí, sí. Bueno, pero fíjate, yo en eso hay gente que es como muy el feed, pero por ejemplo tenemos cosas en plataformas encerrado como en Podimo y yo Sí. sí los considero podcast Claro. porque están pensados como tal, tienen una continuidad. Ahí ya cada uno la definición la que le guste. ¿Alguna pregunta más? Sí. Y ya. Espera un momento por el que os pasan los micros, que si no en streaming no sé. Rocío Irún, muchas gracias a todas por estar aquí. Lourdes, hablabas de la importancia de tener buenas historias y no sé si puedes simplemente decir si te refieres a historias que contar o a tú representar una historia como persona, como personalidad, para construir esa comunidad. A ver, yo ahora no llevo la parte ejecutiva ni decido los proyectos, pero para mí que tengas una historia diferente y que tengas algo que pueda trascender, o sea, que tu historia represente mucho más. O sea, esto siempre, y además lo trabajamos con Sara, luego si quieres nos tomamos un café, pero a mí sí que me parece que lo que yo le cuento a una amiga o a un amigo tomándome una cerveza, eso no es un podcast, aunque se están convirtiendo en podcast. Para mí no lo es. Para mí es, esto que me ha pasado, ¿qué tiene de fondo? ¿Hasta dónde llego? La intención también. Claro. Es Claro. que si se hace... Es el aura, que es muy difícil de definir, pero que nosotros tenemos como una metodología que respondiendo a unas preguntas llegas al aura de lo que quieres contar. O no llegas, o directamente no llegas. Exacto. Y esto lo hemos hecho con formaciones, que lo hemos hecho con el Hub, que Podimo también hace formaciones. Es decir, de verdad que estamos toda la industria intentando a que se afloren las buenas ideas, ¿vale? Las buenas historias. Y más con todo lo que has dicho de la IA. O sea, yo creo que las bueno, creadoras eso me tienen que tienes pensar pelunada. que O sea, la yo cuando leí autenticidad... Tresni, no puedo. O sea, digo, es que esto es el infinito. O sea, Claro. ¿Tenemos tiempo para una última? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿O cerramos aquí? ¿Una? Ah, Dos. venga, por aquí han sido más rápidas. Vale, súper rápido, muchas gracias. Quería preguntar, en especial en la radio, me imagino que también en el podcast, el tema del acento, claro, mucha gente habla español, pero el acento que se tiene de los diferentes Ya. países, pues a veces marca un límite. Y creo que le da mucha como miedo a la gente que tiene esos acentos como iniciar a hacer sus proyectos. Entonces, pues quería preguntar, ¿qué Yo- opinan? ¿Si se está abriendo o si al contrario? Yo quiero contestar porque estoy muy indignada con este tema en este sentido. Yo creo que el podcast, afortunadamente, está haciendo lo que la radio no ha hecho. Nosotros recibimos muchos alumnos internacionales y luego tenemos verdaderos problemas para que puedan estar en un micro, porque no en todas las radios comerciales. No sé qué piensan, que la sociedad no... O sea, hay que salir a la calle, quiero decir. Bueno, pero para hablas ver de acentos internacionales, lo que pero es- incluso acentos dentro Claro. de los Sí, acentos de sí, España. sí, ¿eh? sí, también. Además, eso también lo sufrimos, ¿no? Es decir, que los medios se abogan por el acento neutro que llamamos, ¿no? Y gente que viene de Andalucía pues tiene que trabajar con súper constreñidos ahí porque tienen que luchar por enmascarar ese acento. Pero ya si vamos a los acentos internacionales, pues en la radio muchísimo más. Y yo creo que el podcast eso no, porque además aquí se están escuchando proyectos que vienen de Chile, de México, sí. de toda Latinoamérica, que tienen un gran interés y que no al revés. Yo creo que esto está demostrando que el oyente está maduro para eso, ¿no? Para recibir esos Nosotros lo acentos. preguntamos en el estudio, no frena. Es decir, yo creo que hay más una creencia, ¿no? Eso. Popular de, ay, no, pero no les importa el acento, en la gran mayoría. y yo a tope con lo latino, o sea, me parece que la expresión del español, que somos 600 millones de personas Hemos como dicho lengua. 11% de los podcasts publicados están en español. Claro, es que es nuestra lengua, entonces yo creo que viaja incluso mejor. O sea, nuestras ficciones viajan muy bien, los conversacionales no viajan bien a Latinoamérica, esto tengo datos. Los documentales sí.
Un documental, una ficción, sí viaja muy bien. Pero los conversacionales es por los chascarrillos que Eso te iba a decir, contamos, también claro. por las historias que se cuenten, quizás. Porque igual que tenemos aquí Estirando el Chicle, en Chile hicimos Expertas en Nada y que tienen como la misma premisa y demás. Y claro, yo las escucho y son unas tías muy genias, pero claro, pierdo muchísimo. ¿Por qué? Porque no me sé quién es, bueno, ya sí sé quién es Don Francisco y muchas cosas porque lo pones en Google, ¿no? Pero te requiere más esfuerzo. Claro. Pero un documental, por ejemplo, con Las Raras hemos hecho, Corderos, todo esto funciona súper bien. Y el acento, no, es que tenemos un idioma y además que no lo podrá copiar la IA, o espero que no lo copie porque lo va a hacer demasiado básico. Y es muy plástico nuestro idioma. Jolín, pues además las preguntas fantásticas porque hemos podido, aunque sean pinceladitas, nos han quedado... Yo aquí tengo para la charla el año que viene, o sea, monetización hemos hablado súper poco. Mil gracias, o sea, a todas por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Creo que hemos aportado un montón de ideas y de verdad muchas gracias por compartir toda vuestra experiencia con nuestra audiencia. Un aplauso para ellas.